Bueno, la siguiente ponencia traslada la obra nebrisense a Portugal, aunque yo he de reconocerles que a mí me devuelve al tercer simposio sobre gramáticas que Pepe Gómez Asencio organizó en esta casa, que ya se ha mencionado en algunas ocasiones y al menos que me conste en dos de ellos participó el profesor Ponce de León. Esa situación se me viene a la memoria. Tanto él como yo estábamos en esta aula magna en la situación inversa. Él me presentaba a mí. Seguramente no lo recuerde, pero me dio varios consejos. Lo recuerdo, claro. Pues me dio varios consejos hablando de esa presentación y yo consulté a Pepe si seguía sus consejos y sería una de esas ocasiones que citaba al comienzo, ¿no? Me dijo, a Rogelio hay que hacerle caso. No sería la única ocasión en la que me dijo algo parecido. El doctor Rogelio Ponce de León es profesor titular del Departamento de Estudios Portugueses y Estudios Románicos de la Universidad de Oporto. Es además miembro de la comisión que dirige el Centro de Lingüística de esta universidad desde 2010, además de director de varios másteres en enseñanza de lenguas. Se doctoró en Filología Latina en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre el jesuita Manuel Álvarez. Y aunque recientemente ha dedicado parte de su producción científica a la lingüística sincrónica, y el resultado de ello es una de sus últimas publicaciones, un volumen sobre marcadores discursivos en portugués y en español, sus principales líneas de investigación se ubican en el ámbito de la historia de las ideas gramaticales. Sus trabajos, publicados en revistas y volúmenes de numerosos países, abarcan la historia de la gramaticografía latina, tanto en Portugal como en España, de la enseñanza del portugués en España o del español en Portugal y de la gramaticografía del portugués y del español. Es a este ámbito al que pertenece la ponencia que ha preparado para la ocasión y que lleva por título Nebrija en Portugal, la recepción de la gramática sobre la lengua castellana en la gramaticografía del portugués durante los siglos XVI y XVII. Muchísimas gracias, Carolina, por tus palabras. Bueno, yo antes de nada quería agradecer todo el trabajo que han hecho y que están haciendo, que está haciendo la dirección de este simposio, a la profesora Carmen Quijada y a la profesora Nieves Sánchez, y quería también agradecer a Cristina de Miguel y a Ana también el trabajo técnico de contacto que han hecho y que están haciendo. Y quería, por supuesto, también sumarme al recuerdo de Pepe Gómez Asencio, que está presente y estará presente en nuestros trabajos y en nuestra memoria. Bien, antes también quería comentar que, a diferencia del título que tienen en ese tríptico, en el programa, yo, como están viendo en la presentación, me voy a centrar en la recepción de la gramática castellana de Nebrija en el siglo XVI, en la gramaticografía de la lengua portuguesa del siglo XVI. Esto quiere decir que no abordaré, la recepción de Nebrija en el siglo XVII, varias razones. Una de ellas es que a mí me parece que es absolutamente residual en la gramática portuguesa, prácticamente del XVII y el XVIII, que yo sepa, no se le cita en cuanto como gramático castellano. Sí que se cita a Nebrija en la gramaticografía latino-portuguesa del siglo XVII y XVIII, pero siempre al Nebrija reformado. Y como dijo la profesora María Luisa Ardo Trujillo ayer, pues en 1601 hay una reforma profunda de la gramática de Antonio de Nebrija a cargo de Juan Luis de la Cerda, y realmente siempre que se cita a Nebrija se cita a esa reforma de Nebrija. En esa reforma había poco de la gramática latina de Nebrija, de la original, y estos gramáticos que citan al Nebrija latinista, gramático de latín, son sobre todo gramáticos racionalistas. Por lo tanto, desde luego, cuando se le cita, no se cita realmente a la obra original de la gramática latina de Nebrija. Bien, voy a pasar entonces a presentar la ponencia. Un estudio amplio y pormenorizado sobre la recepción o la repercusión en Portugal de la figura de Antonio Nebrija como gramático exigiría analizar
dos vertientes de la gramaticografía elaborada en el país vecino. En fin, ahí tienen tres vertientes. Y muy especialmente durante el siglo XVI. La primera se centraría en la influencia de las introducciones latinae, Salamanca 1481, en la gramaticografía latino-portuguesa. Trabajo creo yo, que aún no se ha realizado en profundidad. Hay estudios del profesor Estoque Sánchez Salor sobre la recepción de Nebrija en Esteban Caballero. Por ejemplo, aún no se ha hecho nada. Yo, en fin, presenté un estudio hace varios años, está inédito, sobre la recepción de Nebrija en la gramática latina de Jerónimo Cardoso. Bueno, pues yo creo que hasta 1572 pues es un estudio que aún está, me parece a mí, por hacer. La segunda, por su parte, debe analizar la repercusión y, en ciertos casos, como veremos, yo diría el impacto de la gramática sobre la lengua castellana en los tratados gramaticales quinientistas que describen la lengua portuguesa. Este segundo ámbito de análisis ha sido, sin lugar a dudas, más estudiado que el primero, a pesar de que, en mi opinión, el primero es mucho más relevante que el segundo. Entonces, a Nebrija, en Portugal del 500, se le conoce como gramático latino, básicamente, y no como gramático del castellano. Bien, esto es lo que comentaba yo. En el contexto sociocultural y socioeducativo portugués se le conoce como gramático del latín, especialmente por la recognitio, de la que habló la profesora Arto Trujillo, que se publica en 1495, ¿no? La última revisión de las introducciones latinae. Hay, no obstante, un tercer aspecto menos conocido, pero que me parece igualmente muy relevante, que se refiere no a la gramática castellana de Nebrija, sino al castellano empleado por el humanista andaluz en su gramática latina, en concreto en la traducción de los modelos de conjugación verbales y a la forma en la que estas construcciones penetraron en la gramaticografía latino-portuguesa. Esto es, cómo se tradujeron después al portugués, si como traducción literal o como rechazo a este procedimiento de la traducción literal. En esta intervención me dedicaré al análisis del segundo aspecto, esto es, analizar la impronta de la gramática sobre la lengua castellana en la tradición gramatical del portugués del siglo XVI. Y, por lo tanto, este trabajo se integra en estudios que, por un lado, de forma general, se centran en la recepción de la gramaticografía española en la portuguesa, entre los que sobresale, yo tengo que citarlo, la excelente tesis de doctorado de la profesora Sonia Duarte, de 2017, o aquellos que de forma específica tratan de la recepción de la tarea gramatical nebrisense en los gramáticos portugueses quinientistas. Y entre esos trabajos, que son, en fin, son numerosos, destaco la tesis de doctorado de José Antonio Neto, que publicó en 1992. No obstante, antes de pasar a analizar esta cuestión, quisiera presentar de la forma más sucinta posible el tercer aspecto que, a pesar de no estar relacionado con la gramática castellana nebrisense, me parece que tuvo cierto impacto en la tradición gramatical latino-portuguesa y también en aquella que describe la lengua portuguesa. El punto de partida, lo tienen en la diapositiva, lo constituye el modo en el que se vertieron los paradigmas verbales de las introducciones latinae al castellano y también los indeseables efectos que dicha versión al castellano tuvo en la traducción al portugués de tales modelos de conjugación en los tratados latino-portugueses hasta la publicación de la gramática de Manuel Álvarez en 1572. Me refiero en concreto, como tienen en la diapositiva, a las correspondencias del modo subjuntivo latino a través del subjuntivo castellano introducido por la conjunción como puede observarse, por ejemplo, en la conjugación del verbo sum en la gramática latina nebrisense. Este criterio de traducción
parece haberse transferido de forma literal a la gramática latino-portuguesa. Así ocurre en las Grammaticae Introducciones de Jerónimo Cardoso, autor que, pese a mostrarse extremadamente crítico con las introducciones latinae de Antonio, presenta una traducción literal del subjuntivo latino. Esto es a través de como más el subjuntivo portugués. La solución de traducción que proponen para el portugués autores como Jerónimo Cardoso la denuncia en 1572 Manuel Álvares en un extenso comentario registrado en el libro primero de Institutione Grammatica Libri 3. En opinión del gramático portugués, la construcción de como con subjuntivo en vez de con indicativo resulta anómala, aparte de ser, y eso es importante en el Portugal del 500, una interferencia contaminante del castellano. A este respecto, Álvares ofrece en 1572 una propuesta amplia y compleja que se puede sintetizar como aparece en la diapositiva. El gramático portugués es consciente de las distorsiones que el criterio de traducción adoptado en su propia gramática podría causar en la interiorización de la lengua materna del estudiante, por lo que procede a justificarlo y ofrece a continuación contextos de construcción en los que se puede establecer la correspondencia literal en latín y portugués. Eso es subjuntivo latino, subjuntivo en portugués. Esta propuesta, en la edición lisboeta de 1578, y eso es importante, esta edición se destinó al público hispanohablante, por lo tanto los paradigmas van traducidos no al portugués sino al castellano. Y posteriormente, en las ediciones orientadas al público portugués, a partir de 1599 en principio, se concreta en la reestructuración, aquí se da un paso más allá, ¿no? Es la reestructuración del paradigma verbal, estableciendo una doble serie de subjuntivo. La primera, están viendo en la diapositiva, con la correspondencia con formas de indicativo, y la segunda, donde se procede a la traducción literal. La segunda serie de subjuntivo y hay una correspondencia subjuntivo latino, subjuntivo castellano o subjuntivo portugués. Bien, la relevancia de esta gramática latina, la gramática de Manuel Álvares, en el contexto socioeducativo portugués, se muestra muy claramente en el hecho de que este doble paradigma de subjuntivo se transfirió a ciertas obras metalingüísticas que describen la lengua portuguesa. Ya no eran gramáticas del latín o tratados metalingüísticos del latín. En concreto, son gramáticas, hay un conjunto de gramáticas para el aprendizaje del portugués como lengua extranjera, entre las que sobresale el Ars Grammaticae pro lingua lusitana discenda, latino idiomate proponitur, Lyon 1672, del jesuita Bento Pereira. En este caso se entiende que haya una doble serie de subjuntivo porque realmente los lectores de esta gramática, y como pueden ver, la lengua vehicular, la metalengua está en latín, los lectores no sabían portugués, por lo tanto se entiende que se presente esta doble serie de subjuntivo. Ya en otros casos, por ejemplo, en ortografías, se da en ortografías especialmente con capítulos, ortografías con capítulos de carácter morfológico. Por ejemplo, así ocurre en la ortografía de la lengua portuguesa, Lisboa 1771 de João Franco Barreto, donde aparece un capítulo sobre de morfología, las partes de la oración, y se presentan también modelos de conjugación. Aquí ya se entendía menos que hubiese dos paradigmas de subjuntivo. Bien, esta gramatización de la doble serie de subjuntivo que se sentía a medida que pasaba el tiempo cada vez más anómala,
parece haber sido originada por la gramática latina de Nebrija, quien, dicho sea de paso, y eso también es importante, utiliza la misma construcción en los modelos de conjugación registrados en el libro quinto de su gramática sobre la lengua castellana. De hecho, y volviendo a la gramática de Manuel Álvarez, este gramático, en la edición lisboeta de 1578, y, insisto, destinada, hay que recordarlo, a los estudiantes castellano hablantes, apunta directamente a las introducciones latinas nebrisenses. La sombra de Antonio, en suma, se proyectó en buena parte de la gramaticografía latino-portuguesa y la que describe la lengua portuguesa. No solo en la preceptiva, sino también en otros elementos de la descripción gramatical, como en efecto la traducción de los modelos de conjugación o los mismos modelos de conjugación en la gramaticografía de la lengua portuguesa. En un primer momento, por medio de la traducción literal de la solución propuesta por Nebrija y a continuación por el rechazo a dicha traducción. Bien, por lo que se refiere a la recepción de la gramática sobre la lengua castellana en la Gramática da Linguagem Portuguesa de Fernão Oliveira, se publica en Lisboa en 1536, se han dedicado de forma general o parcial varios trabajos en los últimos 30 años. Destaca, como he referido anteriormente, el trabajo de José Antonio Neto, de 1992, en el que se compara la obra castellana de Nebrija con el tratado lingüístico de Oliveira y la gramática de João de Barros. Así como los estudios panorámicos comparativos entre la gramática de Nebrija y la de Oliveira, por ejemplo, el de Manuel Martí Sánchez de 1994 y uno mío también de 2009. A esos trabajos debe añadirse el de Marina Macieira, de 2008, que analiza en contraste las propuestas sobre la formación de palabras defendidas por el humanista andaluz y por el aveirense. En general, los investigadores han subrayado las diferencias existentes entre esas obras, y las hay, no hay ninguna duda, ¿no? Estando de acuerdo, en general, con esos investigadores, en mi opinión, Fernão Oliveira se sirve de Nebrija como una base de referencia, sobre la que se proyectan en diferentes direcciones los argumentos de Oliveira de dignificación de la lengua portuguesa, así como el pensamiento lingüístico del autor. En numerosas ocasiones, las ideas de Oliveira se alejan de las defendidas por Nebrija y no pocas veces se contraponen. Sea como sea, de lo que no hay duda es de que el humanista de Aveiro leyó con enorme atención la gramática sobre la lengua castellana, hasta el punto de que la copió parcialmente. Hay una copia, hay un manuscrito parcialmente, digamos, de la mano de Fernão Oliveira, y que yo tuve la ocasión de cotejar hace algunos años, ¿no? El manuscrito lleva por título Arte de gramática de la lengua castellana por el doctísimo maestro Antonio de Nebrija Compuesta. Como dije, hace algunos años realicé el cotejo del manuscrito y la gramática del manuscrito de Oliveira, la gramática del maestro andaluz, y deduje ciertas tendencias en cuya interpretación no se tuvieron en cuenta, yo no tuve en cuenta, errores característicos del proceso de copia, ¿no? Y por lo tanto, dichas tendencias quedan configuradas por criterios, en mi opinión, adoptados por el humanista portugués de forma consciente. En fin, establecí 3 criterios que son los de omisión, reformulación o reestructuración y adición. Voy a poner solo ejemplos de los 2 primeros. Bien. Por lo que se refiere a la omisión de texto, este se revela, por ejemplo, en el prólogo. Aquí tienen un ejemplo, fragmentos del prólogo en la gramática castellana de Nebrija y en la copia de Oliveira. En este caso concreto, la omisión textual parece obedecer a una motivación de tipo ideológico.
que se resume en el distanciamiento de Oliveira de la defensa que asume Nebrija de la unificación de la monarquía hispánica. Veremos más adelante que el sentimiento nacional que puede detectarse como uno de los tópicos en el prólogo de la gramática sobre la lengua castellana será adoptado por Oliveira, pero en un sentido radicalmente diferente. Bien, en cuanto al procedimiento de la reestructuración, yo diría de la reformulación quizás también, el gramático, digamos, portugués, integra, como están viendo, partiendo del texto de Nebrija, integra los vicios en un capítulo aparte. Y, consecuentemente, se puede hablar de una reordenación de esta materia, en la cual parece subyacer el esfuerzo de Oliveira en distinguir más claramente los desvíos considerados correctos respecto de la perspectiva gramatical de los que no lo son, que aparentemente en el capítulo de Nebrija podrían estar, digamos, en un solo capítulo y de forma un poco más confusa, ¿no? Bien, todo ello muestra el profundo conocimiento de Oliveira sobre la gramática castellana de Nebrija. Ello, con todo, no quiere decir que el humanista portugués sea un seguidor acrítico del andaluz. Podemos ver un indicio en la única alusión a Nebrija que se registra en la Gramática da Linguagem Portuguesa a propósito del número de letras y voces, en la que Oliveira critica el apego de Nebrija respecto de la gramática latina. Bien, del pasaje que están viendo aún, podemos deducir tres líneas argumentativas que desarrolla Oliveira a lo largo de su tratado. Por un lado, el distanciamiento respecto de la gramática sobre la lengua castellana. En la gramática de Oliveira, dicha actitud no surge de forma explícita, pero creo que se puede rastrear a lo largo de la obra. En la gramática de Oliveira solo hay una cita a Nebrija, pero desde luego yo creo que Oliveira tuvo en mente, cuando iba componiendo ese tratado gramatical, a Nebrija, ¿no? Por otro lado, igualmente importante, ¿no?, el alejamiento respecto del modelo gramatical latino, criterio que vertebra la obra de Oliveira. Ayer el profesor Esparza Torres, a la hora de relacionar la matriz gramatical latina y la gramática castellana de Nebrija, indicaba dos elementos principales, la de identidad y filiación. Esto es lo que Oliveira rechaza en relación con el modelo de referencia latino, la identidad y la filiación. Y un tercer aspecto, que es el énfasis de la importancia, en el marco de la gramática da linguagem portuguesa, del estudio prioritario de la expresión, letras, sílabas, dicciones, tanto en la vertiente gráfica y fónica como en la morfológica. Bien, este tercer criterio, lo aleja de la estructura de la gramaticografía de las lenguas vernáculas y de las materias habitualmente descritas en ellas, teniendo por consiguiente en consideración esas características del tratado gramatical de Oliveira, que tienen esos tres primeros puntos, se puede rastrear el impacto de las ideas de Nebrija sobre el trabajo gramatical del autor portugués desde la doble perspectiva que tienen en la diapositiva, los dos últimos puntos, desde esa doble perspectiva que aparece en la diapositiva, ¿no? Por lo que se refiere a la primera perspectiva, Eugenio Asensio ya advirtió la forma en la que Fernando Oliveira se sirve del argumento del prólogo de la gramática castellana, sobradamente conocido, de que siempre la lengua fue compañera del imperio. Del mismo modo, hace algunos años puse de manifiesto que el gramático lusitano
en los primeros 5 capítulos de su tratado, pudo servirse de los tópicos que estructuran el prólogo a la gramática castellana, reinterpretándolos según su visión del papel de la lengua y del pueblo portugués. En el primer fragmento reproducido, ¿aparece ahí? ¿Sí? En el primer fragmento reproducido, registrado en el prólogo de la obra, Oliveira parece enunciar una de las motivaciones principales para la redacción de su tratado gramatical, la de enseñar portugués a los pueblos de las tierras que en aquella altura ya se estaban descubriendo. Tópico este que se ve reforzado con nuevos argumentos en el capítulo 5, que me parece que es el segundo pasaje que tienen en la diapositiva, ¿no? Por otro lado, el argumento de la lengua como un elemento indisociable de la civilización, si bien de forma diferente y orientando hacia las pretensiones de Oliveira, evoca el motivo también de la lengua compañera del imperio. Y este puede detectarse en pasajes como el que aparece en la diapositiva. Interesa subrayar el hecho de que Oliveira parece partir de los argumentos de Nebrija para orientarlos hacia sus propios objetivos. En la gramática de la lenguaje portuguesa, el argumento histórico que presenta Nebrija en la primera parte del prólogo a la gramática castellana, en la gramática de Oliveira, se transforma en un argumento de autoridad para que la lengua portuguesa asuma la importancia que en su día y en el momento en el que Oliveira compone su obra tuvieron el latín y el griego. Del mismo modo, el tópico nebrisense de la lengua como un factor de cohesión de la nación adquiere en Oliveira, a través de la descripción lingüística y el contraste con el castellano, una nueva dimensión de fortalecimiento de la nación portuguesa frente a Castilla, como se puede observar en la cita reproducida, la cita número 4, ¿no? En ello redunda lo dicho por Oliveira en la cita número 5. El humanista portugués, para realzar el contraste, en este caso a propósito de la pronunciación de los diptongos nasales en portugués y sus correspondencias en castellano, procede a la identificación de los castellanos con los griegos y de los portugueses con los latinos. En definitiva, Oliveira parece asumir el argumento de Nebrija de, y cito, reducir en artificio nuestro lenguaje castellano para engrandecer las cosas de nuestra nación. Esa es la cita de Nebrija. Y la asume este tópico en un sentido divergente, en el que se configura el ensalzamiento del portugués frente al castellano, si bien no en la misma medida en la que el autor aveirense se esfuerza por alejarse del latín. Por lo que se refiere al grado en el que Fernando Oliveira se sirve de las ideas gramaticales nebrisenses, parto del principio al que antes he hecho referencia, de que el distanciamiento evidente de la gramática de la lenguaje portuguesa respecto de la gramática sobre la lengua castellana no impide rastrear la recepción de la segunda sobre la primera. No pocas veces ello provoca una reorientación en el planteamiento gramatical, hasta el punto de configurarse, en ciertos casos, en un sentido radicalmente divergente a las propuestas del humanista andaluz. Aún así, la impronta de Antonio parece estar presente en la obra gramatical de Oliveira. Antes, por ejemplo, he reproducido la única referencia explícita sobre Nebrija acerca del análisis de la letra, el cual, según ha puesto de manifiesto Coseriu, tiene como punto de partida el que ofrece Nebrija, ¿no? La misma influencia se puede observar en la descripción pormenorizada que Oliveira lleva a cabo sobre los sonidos del portugués, como sostiene José Antonio Neto en el pasaje citado en la diapositiva, que es el primero que tienen, ¿no? Interesa resaltar sobre esta cuestión, como ya hizo por lo demás Eugenio Coseriu, el avance en la descripción del vernáculo por parte de
de Oliveira, ¿no? En el sentido de estudiar exclusivamente los sonidos del portugués, al tiempo que en Nebrija los sonidos del castellano se caracterizan de forma indirecta, como recuerda el profesor Miguel Ángel Esparza Torres en el texto citado en la diapositiva. Teniendo en consideración la observación de este investigador, se entiende mejor la alusión crítica reproducida antes de Oliveira hacia Nebrija, por cuanto para el primero es prioritario la descripción del hablar de nuestros hombres, cuya filiación el humanista Aveiro desvincula del latín. El portugués no deriva del latín para Oliveira. Bien, en efecto, la diferencia de Antonio Nebrija, quien evidencia, y esto lo puso de manifiesto ayer el profesor Miguel Ángel Esparza Torres, Nebrija evidencia especialmente en el capítulo sexto de la gramática sobre la lengua castellana, la relación de la procedencia latina del castellano. El gramático lusitano, en diversos momentos de su obra, exalta la lengua portuguesa como lengua antigua, sin filiación, decía, posible con el latín. En mi opinión, el planteamiento que defiende Oliveira del portugués como lengua primitiva toma como referencia, a sensu contrario, la teoría de Nebrija y, en parte, condiciona la descripción que el autor portugués lleva a cabo de las diferentes tipologías de la palabra, en concreto, la clasificación de las dicciones en nuestras, ajenas y común. Las nuestras son el vocabulario portugués de la lengua antigua, la lengua que ya se hablaba, la lengua portuguesa que se hablaba antes de que llegaran los romanos a la península ibérica. En relación con el análisis de la palabra desde una perspectiva tipológica, a saber, la distinción de estas en nosas alheias comuns ou apartadas juntas, velhas novas, propias mudadas, primeras tiradas. Estoy de acuerdo con lo afirmado por José Antonio Neto. No obstante, pienso, como mantiene Eugenio Coserio, que Oliveira asume como punto de partida el inicio del capítulo tercero de la gramática castellana, para el que el humanista portugués presenta diversas propuestas. Las tienen ahí, son originales e innovadoras de la clasificación léxica. El humanista de Nebrija, como han puesto de manifiesto los investigadores, Esparza Torres, yo mismo, sitúa el centro de atención en la descripción de las partes de la oración. Nebrija, ¿no? Limitándose a caracterizar muy sucintamente la dicción. Esto por un lado Nebrija. Al tiempo que Oliveira amplía de una forma innovadora la explicación tipológica de la palabra, marginando, como es bien conocido, la caracterización de las partes de la oración. La atención casi exclusiva de Oliveira sobre la expresión escrita y fónica de la palabra condiciona fuertemente la descripción gramatical. Criterio este que lo aleja de la caracterización de las partes de la oración en la gramática sobre la lengua castellana. Y dicho sea de paso, del patrón de las artes de gramática que se publican en la época en la que Oliveira compone su tratado. Sea como sea, en mi opinión, el maestro portugués desarrolla su obra gramatical asumiendo como modelo de referencia, en ciertos casos, como hemos visto, a contrario sensu, la gramática castellana nebricense. Ese es el modelo, en mi opinión, de referencia. Aparte de la matriz latina, de la gramática latina, ¿no? Claro. Dicha estrategia de adaptación del modelo de referencia es muy diferente a la que se observa en la gramática de la lengua portuguesa de João de Barros. João de Barros, dicho sea de paso, jamás cita a Antonio de Nebrija, ¿no? Sobre esta obra, sobre la gramática de la lengua portuguesa de Barros, los investigadores han venido resaltando con mayor o menor intensidad la manera en la que este autor se sirve de la gramática sobre la lengua castellana, aunque no solo, había en relación con las obras de Nebrija,
no solo se sirve de la gramática de lengua castellana, ¿no? Para elaborar su propia arte, ¿no? Coseriu, por ejemplo, se muestra categórico respecto de la influencia del humanista andaluz. Dice que lo copia directamente, ¿no? Más recientemente, José Jesús Gómez Asencio y Filomena González, en 2015, han demostrado la impronta de las gramáticas de Antonio de Nebrija en Joan de Barros. Este estudio se realiza a través del análisis exhaustivo de la terminología en las dos gramáticas. De la misma opinión se muestra la profesora Bárbara Schaffer-Pries. Bien, por otro lado, vamos a intentarlo. Por otro lado, hay investigadores que han resaltado las diferencias entre las gramáticas de sus autores. El caso más reseñable es el de María Leonor Carvallán Buescu, quien de manera minuciosa, pese a reconocer la impronta de Nebrija en Barros, subraya sobre todo y muy especialmente las divergencias entre las dos gramáticas. Y del mismo parecer es José Antonio Neto, autor que leyó de una forma muy atenta los trabajos de Buescu. En relación con este investigador, a pesar de su afirmación, de la afirmación que aparece en el segundo pasaje, lo que se observa en el capítulo 3 de su tesis es realmente que hay más semejanzas que divergencias entre la gramática castellana de Nebrija y la gramática portuguesa de Barros, ¿no? Ciertamente, no estamos, como observa Buescu en el fragmento arriba reproducido, ante una traducción, yo diría, no estamos ante una traducción literal, es verdad, de la gramática de Nebrija. Pero tengo, sin embargo, bastantes más dudas en cuanto a la afirmación de que no es una adaptación de las obras gramaticales de Nebrija. E incluye aquí, como han advertido los investigadores, Buescu o Neto, las introducciones latinae. Y acaso también las introducciones latinas contrapuesto el romance al latín. Y esto lo han comentado recientemente Gómez Asencio y González. Que la gramática barrosiana no es una traducción literal de la... En fin, les pido disculpas por la letra pequeña, imagino que desde el final no lo están viendo, ¿no? Decía que la gramática barrosiana no es una traducción literal de la gramática castellana, puede verse en la caracterización de las nociones de gramática, letra, sílaba y dicción. En efecto, en los pasajes seleccionados podemos comprobar que Barros se aleja de la gramática sobre la lengua castellana. Sin embargo, si tenemos en cuenta las introducciones latinae, en concreto el libro tercero, no podemos olvidar que Barros era maestro de gramática latina. Compuso una breve gramática latina que quedó manuscrita. Bien, pues realmente si tenemos en cuenta, decía, las introducciones latinas, encontramos claras semejanzas, al menos en estos pasajes, ¿no? Obsérvense a este respecto las definiciones de la tabla a las que se ha añadido también la versión castellana registrada en las introducciones latinas, en la edición de los profesores, al cuidado de los profesores Miguel Ángel Esparza Torres y Vicente Calvo. Si se confrontan esos pasajes con los anteriormente reproducidos de Barros, se puede observar que Barros se aproxima más a la gramática latina de Nebrija, lo que parece más evidente en la definición de la gramática y de la dicción, que el humanista portugués, en rigor, no caracteriza, pero sí la noción de etimología, muy próxima a la de la gramática latina de Nebrija. Por lo que se refiere a las partes de la oración, es bien sabido que Barros se aleja de la propuesta de Nebrija. Cuando me refiero a las partes de la oración, al número de las partes de la oración. Nebrija presenta 10 clases de palabra, en tanto que Barros
propone para el portugués 9 clases. No obstante, el humanista lusitano, como van a ver ahora en la diapositiva, el humanista lusitano no llega a definir clases como el participio o la conjunción, y tampoco el gerundio, ¿no? Como se aprecia, decía en la diapositiva, si se contrastan los pasajes presentados en la tabla, me parece que se puede llegar a la conclusión de que Barros no copia de forma crítica la clasificación nebrisense de las partes de la oración. Por ejemplo, no considera el nombre participial infinito, era de esperar, ¿no? Y a diferencia de Nebrija, asume la interjección como clase de palabra. Dicho esto, en mi opinión, y a diferencia del parecer de María Leonor Castellón Buescu, al que me he referido antes, decía que, en mi opinión, el humanista de Viseu tuvo como referencia principal la gramática sobre la lengua castellana, procediendo a una adaptación de ella para los destinatarios portugueses. Ello también se puede observar en los apartados dedicados a la descripción sintáctica, sobre los cuales Buescu resalta de nuevo las diferencias entre las gramáticas de Nebrija y Barros. Si bien algunas de ellas, como la distinción que establece el humanista de Viseu entre preceptos universais y accidentais, como bien ha advertido Bárbara Chavet-Pries, esta distinción se basa claramente en la caracterización nebricense de los preceptos de la concordancia como naturales y los de orden como diversos. Por su parte, José Antonio Neto, en este punto, llama la atención una vez más sobre la influencia de Nebrija en Barros, especialmente por lo que toca a la concordancia y a la rección del verbo y del nombre. Y, en efecto, parece que es así. El humanista portugués, en dichos apartados, parece tomar como referencia, de nuevo, la gramática castellana nebrisense, cuya doctrina sintetiza. La síntesis es un criterio presente a lo largo de la obra barrosiana, de la obra gramatical. Con todo, en la refundición, Barros se aleja, en ciertos casos, del humanista andaluz, como es el caso de la descripción del verbo impersonal, que en la gramática de la lengua portuguesa se reduce a un solo tipo de verbos y cuyo análisis, además, difiere entre ambos autores. No obstante las evidentes semejanzas y paralelismos entre los dos capítulos sintácticos de las gramáticas de Nebrija y Barros, me parece que no se puede hablar de un plagio del segundo sobre el primero. Guiado por el afán de síntesis, Barros, partiendo de los 3 elementos estructuradores de la sintaxis que presenta Nebrija, concordia, orden y construcción, reduce los ejes de configuración de la sintaxis a 2, concordancia y regimiento. Al tiempo que en el humanista andaluz el orden ocupa un capítulo propio. Si en este caso cabe rastrear la huella de Antonio en la gramática barrosiana, no se puede afirmar lo mismo de la extensión del análisis en la gramática de Barros, de la extensión del análisis de la rección a otras clases de palabras, en concreto al adverbio, a la conjunción, a la preposición y a la interjección. En este punto, Barros ya no se basa en Nebrija. Se puede haber basado en gramáticas o tratados sintácticos portugueses o extranjeros para la enseñanza del latín, con semejante estructura a la del capítulo sintáctico barrosiano. Es posible que Barros se base en una gramática latina, por ejemplo, en la gramática de Máximo de Sousa, publicada en Coimbra, si no recuerdo mal, en 1535, o lo que sería una suposición mucho más sugestiva en el libro sintáctico publicado por William Lilly y Erasmo de Rotterdam en 1513, que tiene la misma estructura sintáctica. Bien, tengo una serie de conclusiones que no voy a leer precisamente por el apremio del tiempo. Muchas gracias. Bueno, creo que nos hemos quedado sin margen para hacer preguntas. No sé si
lanzar pues esa pregunta. Si alguien tiene algo que comentar y si no, pues continuamos con la última ponencia.